Real Madrid le gana un partido de liga al Almería en el Santiago Bernabéu, donde por primera vez podemos decir algo que yo en mi vida pensé que iba a poder decir, que es Hernández estuvo acertado. Esto en mi vida pensé que iba a poder decirlo y bueno, ahora lo están escuchando de mi boca. Y bueno, imagínense ustedes que al final la cantidad de gente que está llorando por esta decisiones para mí correctas del árbitro es una cosa impresionante, pero bueno, es algo tan impresionante como que se esté hablando más de los 7 y pico, casi 10 millones que le termina pagando el Barça al vicepresidente del comité técnico de árbitro. En mi vida había visto una revolución como la que hemos visto hoy, pero se sabía. Lo dije en mi otro canal, se los comenté, le dije, chicos, lo más probable es que nos vayamos a encontrar con que esto lo van a utilizar durante mucho tiempo para intentar tapar el escándalo absoluto de Enríquez Negreira. Les voy a pedir un favor, acompáñenme hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, el Real Madrid gana un partidito bastante jodido en muchos aspectos, porque ha sido un primer tiempo absolutamente horrible, espantoso del Real Madrid. Y bueno, también va relacionado con muchas cosas que al final vamos a repasar. Ya lo he hecho en mi previo análisis en mi otro canal, pero aquí nos vamos a dedicar a escuchar las barbaridades que se están diciendo y escribiendo en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde es un absoluto infierno sobre este partido que ha ganado el Real Madrid y que, repito, por primera vez en la historia recuerdo, que yo recuerde, vemos a Hernández, que quien era que estaba en el VAR, acertando en las decisiones y bueno, a esta gente les parece un escándalo. Es que es una cosa tan absurda como increíble. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a pasarnos a la pantalla porque he tenido que dar like a todas estas sinvergüenzadas que vamos a ver para que no se me perdieran, porque eso, como les digo, es una cantidad exagerada. Así que vamos a ir viendo. Y empezamos fuerte aquí con David Bernabéu, que dice el atraco de la liga, increíble. Esto que quiero que veamos, en este caso vamos a escuchar, es de Carrusel Deportivo, de un tal Jordi Martirás. Por ejemplo, Jordi Martí. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jordi. Muy buenas. Tú que eres del VAR, ahí lo tienes. Bueno, yo lo que creo es que en esta liga se está produciendo una anomalía extraordinaria, muy grave, que es la presión de Florentino a los árbitros a través de Real Madrid Televisión. Y todos la toleramos, todos la consentimos, hay quien incluso la jalea, y esto es una gran anomalía. Yo no sé si Hernández ha influido, pero aquí hay una anomalía que alguien... Imagínense ustedes la barbaridad que acabamos de escuchar, que no saben si ha influido en Hernández, que es una barbaridad absoluta. Y a mí me causa mucha curiosidad y quiero que esto lo pongan dentro de sus cabecitas y me lo intenten explicar. Se supone que estamos diciendo que Florentino Pérez y el Real Madrid controlan todos los estamentos del fútbol español. Entonces, ¿por qué el Real Madrid Televisión tiene la necesidad de influir o de intentar influir a través de los videos que emite su televisión? Es que es una cosa tan increíble que, como siempre les digo, el que mantiene un relato tiene que saber que debe mantener un criterio. Es decir, no puedes decir que el Real Madrid tiene todo controlado y después que intente influir. O lo tienes controlado o intentas influir, porque no tiene ningún tipo de sentido las dos. Claro, es más fácil decir que el Real Madrid, que es una anomalía, que el Real Madrid analice las jugadas en las que se siente perjudicado, pero no es una anomalía y se escucha bien poco realmente, sobre todo en este tipo de medios de comunicación. No es una anomalía que el Barça le haya pagado la cantidad de dinero que le pagó al vicepresidente del comité técnico de árbitros. Es una absoluta normalidad para intentar buscar la imparcialidad. Debería acotar. Le preguntas a Tebas por la anomalía, le parece bien. Le preguntas a Medina Cantalejo por la anomalía, le parece bien. Le preguntas a Rocha por la anomalía, le parece bien. Todo el mundo bendice y no hay editoriales contra la práctica de Florentino de presionar para influir en el arbitraje. Son pagos a televisión, a Real Madrid Televisión, para tratar de influir en el arbitraje. Hombre, pero Jordi, editoriales sí hay, las estás haciendo tú ahora, bueno, y en la cadena SER, en Los Largueros, Sanedrines, en Carruselas, los hemos hecho, ¿eh? Y Romero yo creo que se ha tirado espontáneo muchas veces, siempre, permanentemente, todos los días. Falta dureza, Dani, falta dureza. Pero ¿dureza en quién? A Medina Cantalejo le preguntamos en el larguero, perdón Antonio, que estoy hablando ahora yo. A Medina Cantalejo le preguntamos en el larguero y Medina nos dijo que no veía motivo para denunciar esto ante la Federación Española. Vale, pero Jordi, solo una cosa, ¿te refieres a los medios o te refieres a las instituciones? No,
al señor Tebas, al señor Rocha y al señor Medina Cantalejo, ¿a qué esperan para denunciar en sede la que corresponda lo que es una presión inaceptable de Florentino a través de Real Madrid Televisión para influir en los árbitros? No lo puedo entender. Marco López, ¿qué tal? Buenas tardes. Es increíble lo que están llorando y como le dijo seguramente lo que está diciendo este hombre que le preguntó a Medina Cantalejo por este tema, ¿qué van a denunciar? Tú vas a denunciar una vaina de esta y te llega el juez y te dice, oye, pero si lo que están diciendo aquí es absolutamente verdad, ¿cómo me vas a denunciar por decir la verdad? Es que es una cosa increíblemente ridícula y absurda, pero bueno, yo encantado de verlos llorar. Definitivamente hay pocas cosas más bonitas que ver a esta gente llorar. Seguimos. Aquí vamos a escuchar a una persona a quien yo básicamente le he tenido respeto mucho tiempo porque creo que conoce mucho de fútbol y además muy pocas veces dice algo incoherente, pero esta vez sí que ha caído en las manos del relato. Buf. Yo estoy tremendamente orgulloso del equipo, un equipo que ha demostrado que no está muerto, que no está defenestrado, que no ha perdido la cara al partido en ningún momento, ni siquiera en la situación crítica en la que se encuentra, y a mí sinceramente me da mucha pena, me da vergüenza este bochorno, esta pantomima que hemos vivido hoy, porque no nos han dejado, seguramente ganas en el Bernabéu y no te sirve para salvarte, no te vas a salvar quizá ganando en el Bernabéu, pero por lo menos que sea porque el Madrid sea mejor, porque el Madrid se vuelca en la segunda parte, porque te remonta, porque es el Madrid del ADN, de la remontada, no es el Madrid al que le saca del agua el árbitro. Porque esto creo que hace daño, esto mancha la imagen de nuestra liga, mancha la imagen de la competición, porque esto es una vergüenza, un bochorno, es patético, que contra el colista, que tiene 6 puntos, que no ha ganado en 23 partidos, 24 con el de hoy, necesite que el árbitro le eche una mano en más de una ocasión. Da vergüenza. Y se te quitan las ganas, de seguir viendo el partido, que es lo que me ha pasado a mí. 2-2, 3-2, 5-2 o 5-3. O te digo, si llega a marcar el Almería y gana 2-3, a mí ya la alegría me la había quitado el árbitro. Ya. Es una vergüenza. Diego, un abrazo muy fuerte. Bueno, ¿qué quieren que les diga, muchachones? Me parece realmente lamentable porque creo que es un chico bastante coherente con sus opiniones. Y voy a añadir bien poco realmente para no atizar mucho a este pobre muchacho que definitivamente creo que es un tipo bastante serio que estaba seguramente en caliente, pero como dicen por ahí que Florentino censura y controla absolutamente todo, estas declaraciones son muy fuertes. Se supone que Diego Plaza esta misma noche no debería asistir al programa El Chiringuito. Tengan eso en cuenta. Si Florentino maneja los medios de comunicación como dicen por ahí, este caballero no debería estar esta noche con trabajo, no debería trabajar más en El Chiringuito por sus declaraciones. Así que bueno, sigamos. Aquí vemos a La Cobra, que es un streamer, youtuber bastante conocido, y dice: hemos visto que los madridistas, lo que los madridistas denominan noches mágicas de Champions, pero contra el modesto Almería, esta vez por Liga. Un día más en la oficina para el club más beneficiado de la historia de este deporte. Así remontan ellos, lo sabemos todo. Y es curioso porque si tú le preguntas por el saldo, arbitral, ¿verdad? Por el saldo arbitral, no te van a saber responder absolutamente nada, porque no se toman ni siquiera el minuto que esto requiere para revisarlo, porque sencillamente no interesa contárselo al relato. Seguimos. El Mr. Patán. Bueno, esto es un archivo Ikebar, una cuenta que lo único que se hace es prevaricar como nunca, y que bueno, tienen que ver las publicaciones. Esta creo que yo guardé una, no es esta, que en la que analizan todas las jugadas. Curiosamente todas las jugadas que analizan van en contra del Real Madrid. Aquí dice: lo que se acaba de ver en Madrid es la mayor vergüenza que yo he visto en 34 años siguiendo este deporte. La Real Federación Española de Fútbol está hundiendo el fútbol español. La liga más preparada y vergonzosa de la historia. Repugnante. Ahora vamos a escuchar al técnico del Almería, que me parece curioso. Yo no suelo hablar nunca de los árbitros, pero claro, al final, para poner una frase que diga yo y que estoy más caliente, que quiero decir que ya habéis visto, si aquí este partido lo ve todo el mundo, y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí, entonces, ¿qué quieres que diga? Es que no tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy, o sea, no tengo palabras, entonces, ¿qué voy a decir? No tengo palabras para resumirlo. A mí me causa curiosidad algo en general sobre la gente que está en el Almería, y ya lo vamos a hablar más adelante, que escuchemos a uno de los sinvergüenzas estos, que no sé cómo se llama definitivamente. Honestamente, el que dijo las declaraciones no sé cómo se llama. Este creo que se llama Garitano. Ahí está Garitano, y el futbolista no tengo ni puta idea. Aquí está. Estas son las declaraciones de Marc Pubil.
parece el hermano de Pedri. Y ojo a estas declaraciones también. Vamos a ver. ¿Qué sabor de boca se os queda? Esta las vi yo apenas terminó el partido. Las pusieron apenas terminó el partido. Bueno, creo que el equipo ha hecho un gran partido. Nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así. Y así ha sido. No hay nada más. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Lamentable. Y me parece curioso que un equipo que en todas las jornadas que lleva no haya podido ganar ni un partido de fútbol vengan con este lloriqueo. O sea, es que es impresionante. Las jugadas son perfectamente claras. O sea, yo creo que no hay nada más clara que las jugadas. Pero bueno, como les decía, hay que seguir inventando el relato. A la Almería le viene muy bien esto porque como con esto contentan a la afición y a los otros clubes les viene muy bien para echar mierda al Real Madrid. No tiene malla. A llorar a su casa. Bueno, este de José una respuesta al equipo de San Marino, una selección que coloca esto: el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre roba el Real Madrid. Realmente lamentable. ¿Qué quieren que les diga? Aquí Fernando Palomo de ESPN coloca el trabajo de Real Madrid Televisión funciona. Es que, como les digo, les viene de maravilla a todos estos que se utilicen este tipo de cosas. Aquí el bufón más grande de toda la historia dice que tenemos no sé cuántos años así robando y es curioso que dice que lo de Negreira es absolutamente normal. A mí es que me parece increíble la que se han montado estos sinvergüenzas. Ojo a esto. Xavi, después del partido que gana el Barça hace unos minutos contra el Betis, esto declara el técnico del Palanca. Me pareció lo más vergonzoso que he visto en mi vida. Lo he visto, lógicamente. Pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño. Lo podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Ya vamos a escuchar la reflexión del tipo Alfredo Relaño también, que es de las primeras que guardé. Un muy buen periodista, además. Me imagino. Me quedo con eso. Me imagino que el tipo es uno de esos periodistas que está ahí que estuvo cobrando del Barça y que está metido en el tema de Enríquez Negreira todo su tiempo. Lo sabremos seguramente, pero desde que Xavi diga esto... Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo hoy. Me lo imagino, Xavi, me lo imagino. Es increíble lo que estamos viendo, lo que acabamos de escuchar, pero como les dije hace un momento, tanto a Garitano le viene bastante bien para justificar la temporada de mierda que están haciendo, como al mismísimo Xavi Hernández le cae como anillo al dedo ver cómo el Real Madrid se envuelve en una polémica, por cierto, polémica que únicamente están haciendo ellos, porque incluso el Pavel Fernández que tiene tanto tiempo tirándole mierda al Real Madrid ha dicho que ninguna jugada es polémica, que lo único que le ha parecido polémico son los 11 minutos de añadido, que es lo único. Me parece realmente curioso y como les digo, a Xavi le viene como anillo al dedo para tapar el mierdero que se ha visto hoy en su equipo nuevamente y que bueno, ha terminado salvándole ahí en 2 contragolpes a puro cruyffismo. O sea, es que mira, Xavi es de lo más rastrero que he visto en mi vida. Hace una semana escuchamos a Ancelotti decirle... no, Xavi tiene todas las herramientas para ser un gran técnico, está todo muy bien y le va a ir bien, no sé qué, no sé cuál. Y aquí vemos a Xavi tirarle mierda a Ancelotti, porque no es solamente hablar del Real Madrid, es hablar del trabajo de Ancelotti que viene haciendo muy bien durante esta liga. Prácticamente le está diciendo lo que está haciendo Ancelotti no tiene ningún tipo de mérito porque evidentemente está todo absolutamente comprado. Es que me parece realmente brutal. Como les digo, un cínico que no tiene, un cínico sin igual y que seguramente, como les digo, le viene a la perfección este temita para seguir tapando, para meter un poco la mierda bajo la alfombra. José Álvarez Haya, atraco a mano armada. J. Jordi, qué vergüenza, rescatan una vez más al Madrid con un penal vergonzoso, les quieren regalar la liga. Andrés Aguila, creo que se llama que es de ESPN, dice lo siguiente: una vergüenza de arbitraje, Real Madrid no necesita esto. Pascual Ruiz Arnal, que según esto es un periodista de Marca y que bueno, es del Atlético de Madrid. Aquí dice claramente actualidad del Atlético de Madrid. Dice: no se puede celebrar un pase a cuartos de final de la Copa del Rey, pero sí enloquecer por remontar de aquella manera al colista de la liga, por saber dónde está el límite, a seguir llorando. Radio Barça, gol de Bellingham tras un penal que no era, gol anulado de la Almería tras una falta que no era, gol de Vinicius tras pegarle en el brazo, así gana el Madrid.
Aquí, este otro lloro que vimos aquí, dice, ¿cómo se les ocurre celebrar así? ¿Han ganado algún título? Solo es la jornada 21 contra el colista. Y bueno, aquí le responde un madridista que dice, pero ¿en qué quedamos? No tenemos sentimientos, solo celebramos Champions o esto. Os pisáis el guión. Ojo a esto. Fabrizio Romano coloca las declaraciones que les acabo de mostrar. Marc Pubil, defensa de la Almería, creo que alguien decidió no hay nada más que decir, dijo a DAZN. ¿Cuándo ustedes en la vida han visto que Fabrizio Romano haga unas declaraciones o que coloque unas declaraciones, cite unas declaraciones de este tipo? Nunca en la vida. Lo que habla muy claro que a mí me parece que hay algo raro entre la Portica y el amigo Fabrizio Romano. Realmente vergonzoso. Me hubiera gustado saber dónde estaba Fabrizio Romano en todos los atracos que fueron como 3 jornadas o 4 jornadas consecutivas la temporada pasada. Es que lamentable lo del italianito este. Otras palabras del tipo este que ha preferido callar, entre comillas. Que ha habido alguien que no ha dejado ganar. Ya habéis visto el partido. Lo que ha pasado ya se ha visto. Pero me gustaría saber su opinión. Ya. En mi opinión, luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. O sea, que en mi opinión, yo creo que no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. Bueno, nada que opinar. Aquí en la cuenta de la Almería, no esperéis que publiquemos la crónica del partido, todo está más que claro. Aquí el Martín este dice, Hernández Maeso fue a revisar el VAR y dio esto como gol. Revisó la jugada en el monitor y dio esto como gol. Es escandaloso el atraco del María en Almería, es el colista en el Bernabéu, es de época. Ojo a este de Cristóbal Soria, que es otro sinvergüenza más de época. Muy buenas. Una cosita. Que no os vuelvan a hablar nunca más de ADN. Que es mentira. Lo del ADN del Real de Madrid es mentira. Mentira. Con letras mayúsculas y con rotulador fluorescente. Mentira. Eso es una auténtica barbaridad. El ADN del Real de Madrid no existe. El ADN del Real de Madrid son los árbitros y las ayudas arbitrales que lleva recibiendo durante tantos y tantos años en su historia. Ya está bien. Lo de hoy, yo creo que lo de hoy no hace falta que hablemos ni si es penalti o no es penalti, o si es gol anulado o no es gol anulado. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Y esto hace un daño tremendo al prestigio del Real de Madrid, a la credibilidad del Real de Madrid. Pasarán 50 años y estaremos acordándonos del escándalo que le han hecho hoy a la Almería en el Bernabéu. Por favor, y ahora vienen los gurús hablando del ADN y del Real Madrid hasta el final. Me cago en la madre que me parió. ADN y Madrid hasta el final. Los árbitros, el ADN del Madrid. Me cago en la madre que parió el polvo. Qué cabreo tengo, hijo. Qué barbaridad más grande. Muerto, hijo. Bueno, esta es lo que les comentaba, es una de las cosas más chéveres que he visto en mi vida. Ver llorar a Cristóbal Soria siempre va a ser una gran bendición. Y bueno, como les digo, les cae de maravilla absolutamente a todos para seguir manipulando este temita. Y obviamente les conviene muchísimo el tema de que estemos intentando tapar el tema de Enríquez Negreira. Así que brillante, Cristóbal. Vamos a seguir escuchando. Alex Candal, paisano mío y que siento vergüenza de decirlo, pero lo es. El Almería debería retirarse del campo. Alex Candal, ya no estás para estos trotes, madura ya. Aquí otro futbolista más, que ya este es un poco más bestia, la declaración, y vamos a escucharlo. ¿Qué sensaciones os vais? Porque ha habido muchas jugadas polémicas. Con la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo. Si queremos ser la mejor liga del mundo, como se está comentando mucho, es que estamos años luz. Y me cuesta decirlo, me cuesta decirlo y me jode, pero es que estamos años luz. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, o sea, ya van varias este año, si no te quejas no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero creo que le doy ya pasa todos los límites. Es una auténtica pasada, o sea, es que la sensación, después del esfuerzo, después de la situación que estamos, hacerlo todo, después del palo, de que te marquen el primero como te lo han metido, volver a marcar y que te lo vuelvan a anular.
ya te digo, el fútbol español ahora mismo está años luz de otro fútbol, de la Premier, en este caso, está claro. Y es una pena, pero es la realidad. Yo creo que el fútbol español está años luz, primero porque hay un equipo que ha estado pagando durante un montón de años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y hemos estado dándonos cuenta que en vez de esta gente hablar un poco de lo que deberían hablar, que realmente es ese tema, estamos hablando de estas jugadas que para mí no tienen ningún tipo de polémica, pero así funciona el relato y como les estoy diciendo, si hubiera sido contra el Barça, estos estuvieran en su casa ya tranquilos descansando, callando como perritas. Está año luz de la Premier, pues vete a la Premier muertazo, porque lo primero que tiene que hacer uno antes de decir algo de este tipo es mirarse un poquito el ombligo. ¿Y qué vas a hablar tú de Premier cuando no han ganado ni siquiera un puto partido en todo lo que va de liga? Vamos a ser un poco más sensatos, vamos a ser un poco más serios. ¿Cómo va a ser el fútbol español? Comparable a la Premier League, cuando el único equipo serio que hay en esta vaina se llama Real Madrid Club de Fútbol. Seguimos. Guti, que es una cuenta bastante movidita en Twitter, dice mano clarísima, no es mano. Figúrate la jugada que me está comparando esta de Gavi, que hasta falta hay con esta de Vinicius que le pega completamente en el hombro. Es que es lamentable por donde se mire. Esto es de Vini y después lo compartimos porque tengo que hacer otro video. Aquí ponen, ¿alguna vez habéis visto un partido donde se llevan 11 minutos y le responden 11 minutos de tiempo añadido? Vamos Barça, último esfuerzo. Esto tiene fecha, mira que está bastante reciente y todo. Torren, a mí me daría vergüenza ser del Real Madrid. Black, Ferran Torres, bueno, aquí se queja un poquito del partido que ha pasado en el Valencia, perdón, en el partido del Betis contra el Barça, y dice, podéis ver esta liga, yo me bajo de la liga. Marc Martínez, el antimadridismo es el primer valor que le voy a enseñar a mis hijos. Claro, porque como le escuché una vez a Quillo Barrios, la gente primero elige o se educa siendo antimadridista y después ellos consiguen un equipo para seguir. Eso es lo principal. Y bueno, es porque es entendible, porque quieren celebrar algo, tienen que celebrar derrotas del Real Madrid, porque de no ser así, no celebrarían nunca nada. Esta de Javi Balboa dice, para mí no es penalti. Hay falta previa de Rüdiger y Joselu en la disputa del balón. Se supone que este es el tipo de madridista que necesitamos según los tuiteros. ¿Alguien tiene dudas que si Joao Félix no marca el descuento no llega ni a 5 minutos? Me imagino. Vamos a escuchar a Iturralde, que también es otra de las joyitas que debería estar tras las rejas sobre estas tres jugadas polémicas. Bueno, pues vamos a empezar con las polémicas del partido, ¿no? En primer lugar, aquí vemos que el balón sí que le pega en el brazo. Para mí hay una falta previa. Y luego el posterior es el balón en el brazo, que lo tiene a la altura del hombro, por lo tanto sería penalti. Pero para mí hay falta previa de Joselu, que tenía que haber pitado la falta. Luego, en la segunda, esta es la que menos polémica trae. Que no nos guste que se piten este tipo de jugadas porque cuando vas braceando le pegues al de atrás. Vale, eso es otra historia. Pero el CTA recomienda que en este tipo de jugadas, cuando tú estás braceando y golpeas al contrario en la cara, que sea falta y que amonestes. Aquí sí que no hay criterio, aquí es lo que hay. Otra cosa es el fútbol que nos guste. Es decir, tenemos para mí esta jugada polémica porque para mí hay falta previa. Aquí no hay polémica porque esto es una jugada que hay que pitar falta. Y luego la última, la de la mano, depende de la perspectiva que cojas. Parece que le pega en el hombro o parece que le pega en el brazo. Es decir, otra jugada que certezas, yo es que no tengo 100% certezas, tengo dudas. Para mí en algunas jugadas sí que parece que le pega en el brazo, es más brazo que hombro, pero fíjate, si no tengo certeza, si tengo muchas dudas, la pregunta es, ¿por qué entra el VAR? Si el VAR vino para claro, obvio y manifiesto, y es una jugada que media España va a ver que le pegue en el hombro y media España que le pegue en el brazo, pues entonces no es tan clara para nadie. Pues este partido muy complicado porque son dos jugadas, dos. Porque esta, nos guste o no nos guste, esta es falta. Esta no es polémica. Estas dos sí que son polémicas. Aquí el VAR se extralimita. Aquí el VAR no tiene que entrar porque hay muchas dudas. Y aquí, una vez que ha entrado el VAR, el árbitro tenía que haber visto la falta anterior a la mano. Bueno, ahí está lo que decía Iturralde, para él es prácticamente una sola de las polémicas. No me extraña en lo absoluto de Iturralde. Creo que es un sinvergüenza que todos conocemos de sobra. Él dice que la jugada, la única que no es polémica, es la de
la jugada que termina siendo falta sobre Bellingham, el gol que le anulan a la Almería y que básicamente es eso, pues una cosa impresionante. Y bueno, como les digo, a Iturralde no le conviene hablar bien del Real Madrid, ya lo sabemos. Alfredo Martínez, llevo 36 años transmitiendo partidos de primera división, en los últimos años con VAR, y no recuerdo un escándalo tan mayúsculo como este. Pobre Almería. Y aquí está de José Luis Sánchez lo que les estaba diciendo, Brillante Hernández. No pensé que nunca diría esto. Polémica, una mano clara. Polémica 2, falta Jude. Polémica 3, no mano de Vini. Gente quejándose del acierto del VAR. Es que es absolutamente increíble. Aquí se ve clara la mano del futbolista de la Almería. Aquí le mete un codazo en la cara a Bellingham, que más quiere. Y bueno, aquí se ve claramente cómo rebota el balón en el hombro impactando. Es que ahí está lo que les estaba diciendo en ese temita. Me parece increíble que esta gente esté peleando por esto. Seguimos. Carrusel Deportivo, y esta es la apreciación de Alfredo Relaño, que como les estaba comentando en su momento, según Xavi, es la mejor opinión de la historia del fútbol porque le considera un estupendo periodista. Escuchemos al otro sinvergüenza de este. ¿Te parece que es el partido más polémico del año? Sí, yo creo que este es un partido para la leyenda negra del Madrid, pero de los que quedan para dentro de 30 años, hombre, porque esto, al final, yo en esta puedo estar de acuerdo. Las otras dos no me han gustado nada, las otras dos decisiones. Me parece que Hernández Hernández, que tanto me dice mi Iturralde, tanto le ha atacado la tele del Madrid, pues le han ablandado, porque en las tres veces se podía haber abstenido de intervenir perfectamente, que es lo que hace cualquier persona razonable, porque ni hay nada claro ni hay nada manifiesto, y esto está siendo un baldón para la historia del Madrid. Es increíble que diga que lo que tiene que hacer básicamente es dejar no intervenir directamente, que es lo que hubiera hecho cualquier persona prudente. O sea, cualquier persona prudente hubiera dejado todas las decisiones en las que el árbitro evidentemente se ha equivocado. Es que eso es justamente lo que quieren, y por eso les jode tanto los videos de Real Madrid Televisión, porque quieren que la gente sea pasiva, que no diga nada, que no se reclame absolutamente nada, y creo que con eso ha quedado suficientemente claro. Es evidente que algunos amigos como el señor Relaño y como Xavi Hernández extrañan la época de Negreira, donde prácticamente no podíamos hacer nada y teníamos que quedarnos callados. Entonces, cuando nos quedamos callados, ellos eran sumamente felices, y esa es una época que a ellos les hace mucha falta. Por eso este tipo de declaraciones que ni siquiera se esconden, son unos descarados absolutos. Madrid, esto no vale 3 puntos. Esto al Madrid le cuesta en prestigio mucho más que 3 puntos. Estoy harto de ir a hablar de cosas de estas al cabo de los años y luego exagerarlas e imaginarlas. Bueno, esto da alimento a todos los antimadridistas para mucho tiempo. ¿Te parece que es el partido Ahí está lo que les estaba diciendo, y como les decía, según Xavi, por cierto, aquí está una de la supuesta norma que dice que si es o no es gol, pues aquí está. Esto obviamente reivindica lo que es el gol claro y bien, ¿cómo les explico? Bien dado al Real Madrid, el de Vinicius. Lo que les estaba diciendo, esto de Alfredo Relaño lo único que hace es dejar muy claro algo, que esta gente añora los tiempos de Negreira, en la que nadie decía nada, en los que evidentemente el tema del VAR no decía absolutamente nada, y claro, les jode que el Real Madrid esté ganando ligas, porque como recordaremos todos, ¿cuántas ligas ganó el Real Madrid mientras estuvo Negreira? Pues eso ténganlo en cuenta. Y cuántas ha ganado, sin olvidarlo de la temporada pasada, que hubo un robo escandaloso, sin olvidarlo de la temporada que la gana el Atlético de Madrid, que todos recordamos aquel partido contra el Sevilla, que fue realmente escandaloso también. Pero como les digo, van a seguir llorando porque obviamente conviene más tapar lo que está sucediendo con el tema de Negreira, y esto les ha venido como anillo al dedo. Vamos a ganar esta liga si los chicos se ponen firmes otra vez, y van a seguir mamando del papá de todos ustedes. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Se me ha ido un poco largo el video, pero es que ha sido increíble la que esta gente se ha montado. Y nada, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.